Una mañana aparentemente normal se transformó en una pesadilla para una mujer latina, cuando un policía la detuvo en medio de la acera y con tono autoritario le exigió que mostrara su identificación. Ella, vestida con ropa deportiva y una mochila al hombro, no entendía por qué estaba siendo interrogada. Sin embargo, antes de poder decir una palabra, el oficial la empujó con fuerza contra una pared y comenzó a esposarla mientras le gritaba que dejara de resistirse. La razón detrás de este trato violento era, según él, que su apariencia sospechosa justificaba actuar de esa manera. Su piel oscura, su acento marcado y su rostro latino fueron todo lo que a este policía le bastó para tratarla como a una criminal. La mujer, visiblemente consternada pero tratando de mantener la calma, intentó preguntar el motivo del arresto, pero cada palabra parecía enfurecer aún más al oficial. Su tono intimidante y su lenguaje corporal transmitían una intención clara: establecer su autoridad sin importar la falta de justificación. Todo esto ocurrió bajo la mirada atónita de varias personas en la calle, algunas de las cuales comenzaron a grabar lo sucedido con sus teléfonos. Era evidente que no había cometido ningún delito, pero eso no detuvo al oficial, que continuó usando fuerza excesiva para inmovilizarla, como si fuera una amenaza para la sociedad. Hay imágenes que nunca se olvidan, y ver cómo una mujer inocente, alguien que ha dedicado su vida a servir y proteger al país, era humillada de esta manera, es algo que debería hacernos reflexionar sobre el tipo de sistema que permite estos abusos. Pero lo que ocurrió después dejó claro que la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo esta historia. Dime en los comentarios, ¿has vivido o presenciado alguna situación en la que tu apariencia o tus raíces hayan sido usadas en tu contra? Aquella mañana, como todos los días, había salido temprano de su casa después de despedir a sus hijos con un beso en la frente. Estaba orgullosa de su rutina. Después de llevar a los niños al autobús escolar, se dirigió a su café favorito en la esquina, donde la dueña, una compatriota salvadoreña, siempre la recibía con una sonrisa cálida. Esa pequeña pausa en su día era su momento de recuperar energía antes de dirigirse al gimnasio, donde entrenaba como parte de su compromiso con su disciplina y formación militar. Nadie en el vecindario lo sabía, pero detrás de su figura modesta y su ropa deportiva siempre escondía una historia de sacrificio y servicio que cualquiera admiraría si llegaran a conocerla. Aquel día, sin embargo, se torció en el momento menos esperado. Apenas dio unos pasos al salir de la tienda con un café caliente en la mano, sintió la mirada fija del oficial que se encontraba en la esquina. Era una sensación incómoda pero no desconocida, un tipo de juicio silencioso que muchos en la comunidad latina reconocen al instante. No le dio importancia al principio, pero entonces él cruzó la calle con rapidez y comenzó a acercarse con pasos firmes. Al llegar frente a ella, con un tono cortante, le exigió que se detuviera. No había hecho nada malo, no estaba corriendo, robando ni comportándose de manera sospechosa. Lo único visible era su piel morena y su cabello recogido en una cola de caballo. Mientras el oficial levantaba la voz, diciendo que necesitaba verificar su identidad, ella notó cómo algunas personas alrededor de la calle empezaban a voltear la mirada, aunque con cautela, sin acercarse demasiado. Su instinto le decía que debía mantenerse serena. Respiró hondo, intentando alejar los recuerdos de otros momentos similares donde, por ser latina y mujer, había enfrentado miradas despectivas o actitudes condescendientes. Con calma extendió la mano para mostrarle su identificación, pero antes de que pudiera hacer movimiento alguno, él ya estaba exigiendo que dejara cualquier cosa que estuviera planeando. No se trataba simplemente de una detención, era el tipo de trato que despojaba a alguien de su humanidad. La humillación no terminó ahí. Al notar su mochila al hombro, el oficial insinuó que podría estar cargando algo ilegal, insinuaciones cargadas de prejuicio que dejaban claro cómo la percibía. Pero lo que él no sabía, lo que nadie en ese momento conocía, era que esa misma mochila había estado con ella en misiones alrededor del mundo, en situaciones de alto riesgo donde había dado todo por el país al que amaba, aun cuando muchos decían que no pertenecía simplemente por su apellido o su acento. Las mismas manos que él ahora empujaba con tanta fuerza habían arrebatado vidas ante el peligro y salvado a sus aliados en momentos críticos. A pesar de la vergüenza y el dolor del trato que estaba recibiendo, mantuvo la cabeza en alto. Sus hijos siempre le decían que ella era su mayor ejemplo, y no iba a permitir que ningún desconocido, por más poder que creyera tener, la hiciera romperse. Por dentro, sus pensamientos eran un torbellino. Sabía que, como latina, estaba acostumbrada a demostrar constantemente su valía, incluso en su propia tierra. Sabía que para muchos ella no era más que una cara más en las estadísticas, pero esa era la lucha diaria, demostrar que su origen no la hacía menos. En ese momento, una lágrima quiso deslizarse por su mejilla, no por miedo, sino por indignación. Sin embargo, la contuvo.
No era cualquier mujer. Había luchado durante años para construir su vida frente a cada obstáculo que se había presentado. Era una veterana, una Navy SEAL entrenada para resistir ante cualquier adversidad, y ese espíritu batallador la mantuvo firme mientras el oficial seguía actuando con brutalidad, ajeno todavía a la magnitud de su error. El oficial, ignorando por completo sus intentos de mostrarse colaborativa, apretó las esposas con más fuerza, provocándole una punzada de dolor en las muñecas. Ella le pidió, con una voz que reflejaba control y dignidad, que le permitiera explicarse, pero esas palabras parecieron caer en un abismo de indiferencia. En lugar de escucharla, el hombre la trataba como si fuera una amenaza inminente, empujándola sin miramientos hacia el borde de la acera. En ese momento, algunos transeúntes ya habían comenzado a sacar sus teléfonos y grabar lo que estaba ocurriendo. Aunque la mayoría se mantenía a una distancia prudente, era evidente que la indignación empezaba a crecer en el ambiente. Los murmullos entre los testigos se hacían cada vez más audibles, con frases como «eso no está bien» y «ella no está haciendo nada malo» escapándose entre la multitud. Cada movimiento del oficial era un reflejo de un sistema que falla en proteger a quienes más lo necesitan. La mujer, a pesar del trato que estaba recibiendo, seguía manteniendo la calma, aunque las marcas rojas en sus muñecas y el ardor de la humillación comenzaban a hacerse evidentes en su rostro. Sin embargo, no era fácil mantenerse serena cuando, frente a tantas miradas, era tratada como si su simple existencia fuese un crimen. Una niña pequeña, parada junto a su madre, preguntó en voz alta, «¿Por qué la está castigando, mamá?», palabras que parecieron perforar el aire mientras la madre apresuradamente la alejaba del lugar. El oficial continuaba revisando cada centímetro de su mochila, tirando al suelo sus pertenencias sin el más mínimo respeto. Sacó un par de guantes de entrenamiento, una libreta desgastada y algunas herramientas que utilizaba para su rutina diaria, pero nada que respaldara las sospechas que él insistía en justificar. Aún así, su actitud no cambió. Tomó de sus manos la identificación que finalmente pudo mostrarle, y con apenas un vistazo rápido, se la devolvió con desdén, como si todo en ella confirmara sus prejuicios preconcebidos. Mientras tanto, la indignación entre los espectadores seguía en aumento. Uno de los hombres que grababa se atrevió a gritar, «Deja de maltratarla, no está haciendo nada». Pero el oficial solo respondió con una mirada amenazante, visiblemente molesto por la creciente atención. La mujer miró alrededor y vio los rostros de su comunidad, madres con niños pequeños, jóvenes trabajadores con mochilas similares a la suya, abuelos que sostenían bolsas de supermercado. En sus ojos encontró un reflejo compartido de miedo y resignación, como si esta escena fuera una realidad con la que todos, en algún momento, habían aprendido a coexistir. Era un recordatorio doloroso de lo fácil que era para algunos invalidar la humanidad de toda una comunidad por el simple hecho de pertenecer a un grupo racial o cultural. El ruido de una sirena a lo lejos aumentó la tensión en el momento. Otro vehículo policial llegaba, incrementando el peso de la angustia entre quienes miraban. Los testigos se preguntaban si la situación iba a empeorar, si las cosas iban a salirse completamente de control. Mientras tanto, en sus manos aún esposadas, la mujer apretó sus puños con fuerza. No iba a mostrarse débil, no iba a permitir que él, o cualquier otro, la definiera por algo que no fuera su carácter o sus logros. Lo que esa calle estaba presenciando no era una simple alteración del orden público. Era un abuso de poder que, de no haber sido grabado, probablemente quedaría como una estadística más, un relato silenciado. La situación dio un giro inesperado cuando, entre los objetos dispersos en el suelo tras la revisión humillante del oficial, apareció una credencial con un logotipo que llamó la atención de uno de los testigos. Un hombre que observaba desde la acera, evidente militar por su postura y su gorra que hacía honor a los veteranos, dio un paso al frente con determinación. Señalando el documento con firmeza, exclamó lo suficientemente alto para que todos lo escucharan, «Es una identificación militar, ella es una Navy SEAL». La frase resonó como un golpe seco en medio del caos y el murmullo de la multitud. El oficial se detuvo en seco, con los labios tensos y una expresión confusa, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Los teléfonos que grababan el momento captaron con precisión el instante en que la credencial fue alzada por el testigo y el escudo grabado en ella quedó expuesto. ¿Así tratas a alguien que juró proteger este país? ¿Tratas así a alguien que arriesgó su vida para que tú puedas llevar ese uniforme?, le increpó el hombre con voz grave, mientras algunos de los presentes comenzaban a reaccionar con exclamaciones de asombro e indignación. El rostro del oficial pasó de la arrogancia a una mezcla de sorpresa y nerviosismo, como si de repente se hubiera dado cuenta del grave error que estaba cometiendo. Al agacharse para recoger la identificación, sus movimientos torpes reflejaban su incomodidad.
Sus ojos recorrieron rápidamente el plástico laminado, registrando las palabras que confirmaban la verdad que todos ahora sabían. Ella no solo era una veterana, sino que formaba parte de una de las unidades de élite más respetadas del ejército estadounidense. Su nombre y rango, detallados en el documento, eran pruebas irrefutables de su distinguido servicio. De pronto, la energía en el lugar cambió. Los murmullos entre la multitud se convirtieron en palabras de apoyo para la mujer. Todo este tiempo ella estaba callada por respeto, y este imbécil ni siquiera la dejó explicar, gritó una señora mayor con el ceño fruncido y las manos apretadas en sus costados. Un joven alzó la voz desde el otro lado de la acera. ¿Lo ves? No importa cuánto hagamos por este país, nos siguen tratando como si no valiésemos nada. Mientras tanto, la mujer mantenía la cabeza en alto, incluso ahora que todos reconocían quién era en realidad. No buscaba en esos momentos ni reconocimiento ni lástima. Lo único que quería era recuperar la dignidad que el oficial había intentado arrebatarle frente a todos. Sus muñecas aún estaban marcadas por las esposas y sus brazos ardían por la fuerza que él había ejercido, pero ni por un instante permitió que su postura o su mirada reflejaran vulnerabilidad. Todo su ser irradiaba la fuerza de alguien que, durante años, había soportado las peores adversidades, tanto dentro como fuera del campo de batalla. El oficial, incrédulo y visiblemente nervioso, intentó balbucear una disculpa apresurada, pero su voz apenas era audible entre el ruido creciente de los testigos. Yo no lo sabía, pensé que, alcanzó a decir, aunque sus palabras no hicieron más que enfurecer aún más a los presentes. ¿Eso te da derecho a tratarla como basura? Porque no lo sabías. Porque asumiste que, por ser latina, no podía ser alguien importante, exclamó otra persona desde la multitud. Los gritos de indignación se solapaban entre sí, mientras algunos continuaban grabando, asegurándose de que cada momento quedara documentado. Lo que sucedió a continuación quedó grabado no solo en vídeo, sino también en los corazones de quienes presenciaron el acto. La mujer, con una calma impresionante, dirigió su mirada directamente al oficial y dijo con voz firme, sin levantarla ni una sombra de duda en sus palabras: «No soy solo alguien que defendió este país. También soy madre, hija y vecina en esta comunidad que tú crees que puedes humillar. Todo lo que he dado por este país no me hace más valiosa que cualquier otra persona aquí. Pero tu deber, como el mío alguna vez, es proteger a todos, no tratar a unos como si valieran menos por su apariencia». Las palabras resonaron con una claridad que dejó a muchos sin aliento. En ese momento, la balanza de poder se inclinó completamente, y no a favor del oficial. Cada teléfono continuó grabando mientras los murmullos de indignación se transformaban en susurros de admiración por su determinación y carácter. Había logrado cambiar no solo el curso de esa humillante escena, sino también el peso emocional que cargaba la multitud al ser constantemente testigos de este tipo de abusos. Las lágrimas contenidas comenzaron a brotar de los ojos de varias personas, quienes sabían demasiado bien lo que significaba vivir en una constante batalla por ser reconocidos simplemente como seres humanos. Por un instante, la mujer no solo se convirtió en una inspiración, sino en un símbolo de justicia, fortaleza y orgullo para toda la comunidad. Minutos después, mientras el ambiente se llenaba de tensión y las voces de los testigos continuaban resonando, 2 patrullas más llegaron al lugar. De los vehículos descendieron varios oficiales de policía, algunos con expresiones de genuina confusión, otros claramente alertados por las llamadas de transeúntes que habían reportado el incidente. Lo primero que encontraron fue una escena caótica: la mujer latina con las muñecas enrojecidas y esposadas, sus pertenencias esparcidas por el suelo, y una multitud indignada que no dejaba de grabar y comentar lo que había ocurrido. Todo esto, bajo la mirada rígida y tensa del primer oficial que, hasta ese momento, mantenía una postura de defensiva arrogancia, como aferrándose a una autoridad que empezaba a desmoronarse. Uno de los agentes recién llegados, con un visible rango superior, se abrió paso entre la multitud pidiendo explicaciones. Al ver las marcas en las muñecas de la mujer y su rostro que denotaba fuerza pero también cansancio, algo en su expresión cambió. Se inclinó y, casi por instinto, recogió la credencial militar que aún estaba junto a los objetos tirados. Al revisarla, su ceño se frunció, y sin hablar más, regresó su atención al oficial responsable, quien ahora sudaba bajo la presión del escrutinio público. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el superior con una voz cargada de autoridad, pero también de incredulidad. La multitud, al escuchar la pregunta, comenzó a gritar al unísono, exigiendo justicia y señalando al policía como el responsable de un abuso claro e injustificado. Los agentes intercambiaron miradas breves pero significativas cuando la situación empezó a quedar más clara. Uno de ellos, un hombre joven con rastros de nerviosismo en los ojos pero que también parecía incómodo con lo que estaba viendo, caminó hacia la mujer,
quien ahora miraba con firmeza, sin dejarse intimidar por los uniformes que la rodeaban. Con una voz más suave a comparación del tono agresivo de su colega, el nuevo agente le preguntó: «¿Está usted bien? ¿Quiere que le quitemos las esposas mientras aclaramos esto?». Las palabras parecieron romper un pequeño nudo en la garganta de algunos testigos que empezaron a murmurar palabras de alivio, pero también de escepticismo. Después de todo, sabían que las instituciones muchas veces se protegían entre ellas, incluso cuando un caso flagrante como este se hacía evidente. Mientras esto sucedía, otro de los agentes, una mujer con una mirada que mezclaba profesionalismo y empatía, se acercó al inferior que comenzó todo. Lo tomó a un lado, fuera del centro de la multitud, y comenzó a hablarle en un tono bajo. Los rostros de ambos reflejaban ideas opuestas: el orgullo herido del oficial blanco que no admitía un error y el creciente enojo de su colega, que claramente no podía justificar sus acciones. Aunque su conversación era breve, los gestos hablaban por sí mismos. La oficial regresó rápidamente, y viendo las muñecas de la mujer todavía esposadas, indicó que las liberaran de inmediato. Esa solicitud fue suficiente para que la multitud comenzara a romper en un aplauso espontáneo, aunque cargado de ironía, como si lo obvio, al fin, estuviera sucediendo. Sin embargo, para algunos de los policías presentes, la acción no fue tan bien recibida. Ella debió haber cooperado desde el principio. No sabía quién era, y en un contexto como este, actuar rápido es lo correcto, intentó justificar el oficial principal mientras soltaba comentarios en voz baja a otro de los recién llegados. Sus palabras fueron tanto una excusa como un intento desesperado de salvar la poca autoridad que sentía que le quedaba. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho, y la presencia de múltiples grabaciones y testigos hizo imposible ocultar las fallas evidentes en su proceder. Mientras más personas levantaban la voz, cuestionaban su actitud y resaltaban su prejuicio, más evidente se volvía que no había base para justificar lo ocurrido. El dilema moral y profesional entre los oficiales presentes no tardó en salir a flote. Algunos se mantenían rígidos, sin opinar ni actuar, como si temieran implicarse de alguna forma en el caso, mientras que otros, principalmente los de menor rango, parecían claramente afectados por lo que habían presenciado. Había un peso en el aire, el peso de una verdad ineludible que cada vez era más difícil de ignorar. Uno de ellos no pudo contenerse, y al escuchar a su colega repetir que había actuado correctamente porque no sabía quién era ella, exclamó en tono bajo pero audible: «No tienes que saber quién es para tratarla con respeto. Esto no tiene excusa». Las palabras quedaron colgando en el ambiente, pero resonaron con fuerza en las mentes de quienes estaban presentes. Mientras tanto, la mujer observaba todo con una mezcla de indignación y concentración. Ahora que sus manos estaban libres, lo primero que hizo fue masajear sus muñecas, tratando de ignorar el ardor que las esposas habían dejado. Su postura seguía siendo tan firme como al principio, y aunque veía como algunos de los oficiales trataban de darle explicaciones indirectas, no buscaba ni una disculpa ni una justificación. Lo que deseaba era más grande, más profundo, un cambio real. Miró alrededor y observó cómo los miembros de su comunidad seguían grabando, gritando palabras de aliento y de justicia. Eso, más que cualquier disculpa vacía, le daba fuerza. El ambiente estaba lleno de tensión, pero también de pequeña esperanza. Era evidente que las acciones de ese día habrían repercusiones para todos los involucrados, incluso para los oficiales que se mantuvieron en silencio. Porque, ¿qué dice de un sistema que permite este tipo de conducta, donde algunos prefieren mirar hacia otro lado en lugar de alzar la voz ante una obvia injusticia? Entre la multitud, las cámaras continuaban grabando, ahora enfocándose en el diálogo que surgía entre los oficiales, que todavía trataban de decidir cómo reaccionar ante la verdad que ya no podían ocultar. África o América, en el campo de batalla o en el asfalto de una calle cualquiera, la injusticia era la misma, pero esta vez, bajo la luz de decenas de teléfonos, el silencio no sería una opción. De pronto, el sonido inconfundible de una voz firme se abrió paso entre el bullicio de la multitud. Era una figura conocida, alguien que muchos reconocieron al instante, un activista de derechos civiles, famoso por liderar protestas pacíficas contra el racismo y la discriminación. Alto, vestido con traje impecable y un pin en forma de la bandera estadounidense en la solapa, llegó acompañado de un pequeño equipo de personas que inmediatamente comenzaron a organizar a la multitud y a registrar cuidadosamente cada detalle. «Esto es inaceptable. No vamos a permitir que sigan abusando de nuestra gente», exclamó con una determinación que electrizó a los presentes. Al verlo, muchos reconocieron que no era un espectador más, era alguien con la influencia y el coraje para exponer públicamente lo que había sucedido. El activista se acercó directamente a la mujer, ofreciéndole una mano en un gesto de solidaridad. Su rostro denotaba empatía, pero también indignación por lo que acababa de presenciar. «Estamos contigo»,
No estás sola en esto, le dijo en un tono tranquilo pero decidido mientras revisaba sus muñecas visiblemente marcadas por las esposas. Luego, volteó hacia el oficial que había iniciado todo y, señalándolo frente a la multitud, lanzó una clara advertencia: tú y todos los que actúan como tú, deben entender que estas acciones no quedarán impunes. Esto es racismo. Esto es abuso de poder. Los presentes comenzaron a aplaudir y a lanzar gritos de apoyo, como si las palabras del activista les recordaran que su indignación colectiva podía ser un arma poderosa. En paralelo, una de las asistentes del activista desplegaba rápidamente un trípode y una cámara profesional. Toda esta grabación será enviada directamente a las empresas de medios y a las autoridades encargadas de supervisar casos de brutalidad policial. Que nadie se atreva a decir que esto no pasó o que fue un malentendido, anunció en voz alta. La presencia de las cámaras y los micrófonos generó un cambio palpable en la dinámica del lugar. Los oficiales que hasta ese momento habían estado en silencio comenzaron a tomar distancia del colega responsable, tratando de evitar quedar asociados con el incidente. Pero era demasiado tarde. Las miradas del público estaban posadas sobre todos ellos, y ningún uniforme podía ocultar lo que ya se había hecho evidente. El activista tomó uno de los teléfonos que grababan, y en un gesto simbólico ante la multitud, miró directamente a la cámara. Quiero que todos los que vean este vídeo se pregunten: ¿cuántas veces hemos visto estos abusos? ¿Cuántas veces han intentado hacernos sentir invisibles, tratándonos como si nuestra vida valiera menos? Esto no es un caso aislado, esto es parte de un problema mucho más grande. Pero tenemos el poder de cambiarlo, juntos. Su discurso, breve pero cargado de emoción, resonó con fuerza entre los testigos y seguramente con todos aquellos que más tarde mirarían las grabaciones. Algunas personas comenzaron a llorar en silencio, mientras otras gritaban frases como «justicia ya» y «estamos hartos de esto». La atmósfera en la calle cambió nuevamente. El activista, ahora dirigiéndose directamente a la multitud, levantó su voz una vez más: necesitamos que este tipo de historias se conozcan. No podemos permitir que sigan pisoteándonos por nuestras raíces, por nuestra piel, por nuestro acento. Si alguna vez te han menospreciado o discriminado, si tú o tu familia se han sentido así, comparte este vídeo. Cuéntanos tu historia, porque solo unidos podemos enfrentar esta injusticia. Su llamado, profundamente humano, resonó como un eco en los corazones de los presentes, quienes rápidamente comenzaron a intercambiar gestos de apoyo y a actualizar sus redes sociales con imágenes del momento. La mujer, ahora rodeada por una red de apoyo inesperada, mantuvo su dignidad intacta. Aunque físicamente exhausta, su mirada tenía una nueva chispa de fuerza al ver cómo la comunidad, y ahora alguien con tanta visibilidad como el activista, estaba de pie a su lado. Las cámaras continuaron grabando cada detalle, capturando no solo el clímax de una confrontación, sino también el nacimiento de un reclamo colectivo por igualdad. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que por ser latino tu voz no importa? Dime en los comentarios si has pasado por algo similar y qué harías en una situación como esta. Hagamos que estas historias no se queden en el silencio. El vídeo del incidente, ahora viral en redes sociales, no tardó en alcanzar las plataformas de noticias y convertirse en el tema principal de conversación en todo el país. La presión pública obligó al Departamento de Policía local a emitir un comunicado oficial pocas horas después del evento, anunciando que el oficial involucrado había sido suspendido mientras se llevaba a cabo una investigación interna. Sin embargo, eso no fue suficiente para calmar la indignación de la comunidad, que exigía no solo una disculpa oficial sino también cambios concretos que evitaran que abusos como este siguieran ocurriendo. El alcalde de la ciudad, quien hasta ese momento había guardado silencio, organizó una rueda de prensa en la que aseguró que el comportamiento del oficial no reflejaba los valores ni la misión del Departamento de Policía. Prometió transparencia absoluta en el proceso y apoyo total a la mujer afectada. Esta última declaración incluyó la intención de revisar las políticas de entrenamiento policial, especialmente en temas de sesgos raciales, una medida que muchos consideraron insuficiente pero al menos un inicio. El oficial, cuya cara y nombre ya circulaban en todas las plataformas sociales, enfrentó repercusiones inmediatas. Además de su suspensión, se filtró que estaba siendo demandado legalmente por la mujer, con el respaldo del activista y un equipo de abogados de renombre que solventaron los gastos iniciales. La demanda, más allá de ser una lucha personal, representaba un grito de justicia para toda una comunidad acostumbrada al silencio. En las calles, se organizaron marchas pacíficas para exigir no solo su despido definitivo, sino también reformas sustanciales en el sistema policial. No queremos disculpas, queremos cambio, rezaban los carteles sostenidos por niños, jóvenes y adultos que llenaron las calles durante días. Por su parte, la mujer, fiel a su carácter resiliente,
enfrentó la atención mediática con calma y dignidad. Aunque rechazó varias entrevistas al principio, argumentando que su prioridad era enfocarse en su familia, accedió a dar un discurso breve durante una de las marchas que había surgido en su apoyo. Vestida de forma sencilla, como siempre, tomó el micrófono ante una multitud que coreaba su nombre. Su voz, firme pero emotiva, rompió el silencio. Esto no se trata solo de lo que me pasó a mí. Se trata de lo que nos pasa a todos como comunidad. Se trata de decir basta. Se trata de que nadie, sin importar su acento, su color o su origen, vuelva a ser humillado o tratado como menos. El impacto de sus palabras fue inmediato. Su discurso no solo inspiró, sino que llevó a miles de personas a compartir sus propias historias de abuso, creando una ola de solidaridad que trascendió fronteras. En las semanas siguientes, se organizó un evento comunitario en su honor, en el que familias latinas, veteranos militares y líderes locales se unieron no solo para reconocerla, sino para reafirmar su compromiso contra el racismo y la discriminación. Durante el evento, ella recibió un reconocimiento formal de diversas organizaciones de derechos civiles por su fortaleza y dedicación a representar con orgullo a su comunidad, no solo como latina, sino como una defensora incansable de la justicia. Aunque el camino para obtener justicia total sería largo, ese día quedó claro que su historia no solo sería recordada como un ejemplo de abuso policial, sino como un símbolo de resistencia y fuerza. Su capacidad de mantenerse firme a pesar de las adversidades y de transformar una experiencia humillante en una plataforma para el cambio hizo que se convirtiera en un ejemplo vivo para muchos. La comunidad comenzaba a sanar, con una lección clara en mente: la unión y la dignidad siempre serán más fuertes que el odio y los prejuicios. Este incidente, aunque impactante, es solo un reflejo de una realidad mucho más profunda y dolorosa que enfrentan millones de latinos en Estados Unidos diariamente. Según un informe reciente del Pew Research Center, un 76% de los hispanos en el país han sentido en algún momento que fueron tratados de manera diferente o injusta debido a su identidad racial o étnica. Este tipo de discriminación no solo ocurre en interacciones con la policía, sino también en el acceso al empleo, la vivienda y los servicios de salud. Es un sistema que parece construido para perpetuar desigualdades, donde quienes tienen piel morena o hablan con acento son vistos como sospechosos o menos dignos. La humillación y el prejuicio son experiencias comunes que muchas familias soportan en silencio, intentando no llamar la atención, temiendo represalias o ser etiquetados como problemáticos. Pero este caso específico mostró cómo el poder de la comunidad puede transformar la impotencia en acción. Las imágenes difundidas sirvieron no solo para exponer la brutalidad policial, sino para abrir un diálogo urgente sobre los prejuicios arraigados en las instituciones encargadas de proteger. Cada comentario, cada conversación suscitada por este vídeo reveló historias similares, pequeños relatos de injusticias que, aunque individuales, dibujaban el mismo patrón aterrador de exclusión y marginalización. Es importante recordar que el dolor de ser tratado injustamente no solo afecta a la persona en cuestión, repercute en familias enteras y genera una herida colectiva que se transmite de generación en generación. Sin embargo, este incidente también mostró que la dignidad y la resistencia pueden romper ese ciclo. Cada vez que una historia como esta es contada y escuchada, se convierte en una chispa de esperanza, un recordatorio de que el cambio es posible. Cuando las voces se alzan juntas. La mujer en el centro de este evento no solo luchó por su propio respeto, sino por toda una comunidad que exige reconocimiento y justicia. El racismo sistémico no cambiará de un día para otro, pero este incidente es una demostración de que pequeñas victorias pueden construir grandes movimientos. Al ver cómo comunidades enteras se unen para exigir respeto y empatía, queda claro que la lucha no está perdida. Cada persona que compartió ese vídeo, cada palabra de apoyo que dejó un testigo, se suma a una fuerza incontenible que exige un futuro más justo. Y, como comunidad, la unión frente a estas injusticias es el inicio de una verdadera transformación. Con acciones firmes y persistencia, la esperanza no es solo un ideal, sino una posibilidad concreta que todos podemos alcanzar. Este caso nos deja una lección clara y trascendental: no podemos permitir que el miedo, el silencio o la indiferencia sean las respuestas ante el racismo y la injusticia. Lo ocurrido demuestra que, como comunidad, tenemos una responsabilidad colectiva de alzar la voz y denunciar, porque cada historia compartida tiene el poder de desencadenar un cambio. Cada vez que nos quedamos callados, permitimos que estos actos se repitan, perpetuando un sistema que nos deshumaniza. Pero cuando nos unimos, cuando no cedemos a la resignación, logramos que estos incidentes individuales se conviertan en catalizadores de un movimiento más grande. La valentía de esta mujer no solo quedó plasmada en los vídeos, sino en su dignidad frente a una situación que fácilmente pudo haberla quebrado.
Su gesto de enfrentarse con firmeza a quienes intentaron quitarle su humanidad nos recuerda que nuestra fortaleza no reside únicamente en combatir físicamente el abuso, sino en mantener nuestra integridad y nuestras convicciones. Es un ejemplo de cómo podemos convertir la humillación en una plataforma para amplificar nuestras voces y exigir algo más allá de una disculpa, un cambio estructural y duradero. Por eso, esta historia nos reta a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos guardado silencio al presenciar algo injusto? ¿Cuántas veces hemos pensado que no podemos marcar una diferencia? Este caso prueba lo contrario. Cada persona que grabó, que compartió el incidente, que levantó la voz en defensa de esta mujer, contribuyó a que esta situación no quedara en el olvido. Fue la solidaridad de toda una comunidad lo que hizo que esta vez el abuso no pasara desapercibido. Desde quienes enfrentaron al oficial en el momento, hasta quienes llenaron las calles y redes exigiendo justicia, demostraron que juntos somos una fuerza imparable. Tú, que estás leyendo esto hoy, eres parte de esa fuerza. Comparte este mensaje, cuenta tu historia, usa tu voz. Cada acto de resistencia, cada conversación que iniciamos sobre el racismo y la discriminación, es un paso hacia un futuro más igualitario. Dinos en los comentarios, ¿alguna vez has presenciado o vivido un acto de injusticia? ¿Qué harías si te encontraras frente a una situación como esta? Tu historia importa, y más aún, puede inspirar a otros a no quedarse callados, a no rendirse. La lucha por la igualdad y el respeto no es fácil, y sabemos que enfrentaremos obstáculos. Pero mientras caminemos juntos, mientras transformemos nuestra indignación en acción colectiva, garantizaremos que nuestras experiencias sean escuchadas y valoradas. No dejemos que estas historias se pierdan, compartámoslas, porque cada una de ellas tiene el poder de iluminar las sombras de un sistema injusto. Hoy, más que nunca, necesitamos entender que nuestra unión es nuestra mayor fortaleza. Súmate a este movimiento y comparte esta historia para que llegue aún más lejos.